Generación de Fe presenta. Buenos días, buenos días. Entonces, estamos estudiando acerca del Espíritu Santo. Y el día de ayer comenzamos a ver algunos nombres del Espíritu Santo que aparecen en las Escrituras, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo el Espíritu Santo está presente a través de las Escrituras y los nombres que se le da son como los nombres redentores del Señor, ¿cierto? Los nombres cuando se dice Jehová Rafa, ¿cierto? Jehová tu médico, eso significa. Entonces lo que está hablando es de lo que es Jehová tu médico, ¿cierto? Entonces estos nombres que estamos leyendo, estas escrituras que hablan acerca del Espíritu Santo, entonces estamos aprendiendo cómo lo habla, cómo lo escribe, cómo lo describe las escrituras al Espíritu Santo, ¿ya? Entonces estamos aquí. Ayer comenzamos a leer acerca de, Efesios 1:13, también estuvimos viendo el espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, déjeme dar vuelta a la página, el espíritu de Dios, quedamos en Génesis, ¿cierto? Génesis, llegamos ahí cuando decía que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, que estaba todo desordenado y vacío. Y estuvimos hablando ahí un poquito de la importancia, ¿por qué la fe? ¿Por qué la fe habla o muestra, o tiene una actitud diferente? Porque estaba todo desordenado y vacío, estuvimos viendo ayer, y estaba el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de la tierra. Pero eso no era suficiente. Algunas personas dicen, pero si el Espíritu de Dios se manifiesta, ¿es suficiente? No, no es suficiente. Después, el verso siguiente, que lo leímos ayer, decía, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, qué importante es que nosotros, no es hablar cualquier cosa, porque no estamos hablando ahora se me olvidó cómo se llama, pero que es hablar y provocar con la mente ciertas cosas. No estamos hablando de eso, sino que lo que estamos haciendo es, gracias Viviana, metafísica. No estamos hablando de metafísica, que yo con el poder de la mente y las cosas que yo hablo, entonces yo produzco. No estoy diciendo lo que está de moda. Gracias, Andreita, también ahí me está recordando. Es que fue un lapsus. Entonces, está muy de moda eso. Lo ha escuchado usted en la televisión, en todas partes. Entonces, y que la gente, no, es que tienes que declararlo para que así venga. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando en cuanto a la confesión de fe, lo que estamos diciendo es que nos ponemos de acuerdo, como dice la Escritura, mantén tu confesión. En la Reina Valera dice, mantén tu profesión de fe, que es lo mismo en el original. Lo que está hablando es que tú declaras algo, pero ¿qué declaras o qué hablas? Te pones de acuerdo con lo que Dios ha dicho, homologeo. Te pones de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Entonces, no hablamos cosas por hablar, no es que estamos inventando cosas, no estamos hablando de metafísica porque no es el poder de la mente humana, no, estamos confiando en lo que Dios ha hablado, en el poder de Dios que está en nosotros, el Espíritu de Dios, de lo que hablábamos también ayer, que vino a morar en nosotros. Entonces, nosotros estamos declarando lo que Dios ha dicho. Nada más que eso, hablando lo que Dios ha dicho. ¿Qué dijo Dios? Hágase la luz. ¿Qué más ha dicho Dios en las Escrituras? Tenemos que buscarlo y ponernos de acuerdo con eso, ¿ya? Y eso es lo que nosotros podemos hablar. Entonces, eso es muy importante y es la forma en que la fe se desata. ¿Cómo tú sabes que una persona está en fe? Su actitud es muy importante. La fe tiene una actitud, pero además de eso, la fe habla. Porque el creer es un verbo, te impulsa a mostrar, a que se vea de alguna manera tu fe. A veces es la actitud.
¿cierto? Y a veces es que no te estás quejando, es que estás sonriendo, porque en el creer hay paz y gozo. Entonces, la actitud es muy importante, pero también es importante qué es lo que hablas. ¿Estás hablando de acuerdo a lo que Dios dijo o no? Eso es fe. Pero bueno, estamos hablando del Espíritu Santo. Así que vamos a ver otro nombre que se le da en las Escrituras al Espíritu Santo. Espíritu de gracia. Esto aparece en Zacarías. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, y a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose como él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué está hablando aquí Zacarías? Está hablando de lo que ha de venir, ¿cierto? Todavía nuestro Señor no estaba en la cruz. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu de Dios lo está llamando el Espíritu de gracia y adoración. ¿Qué es misericordia? Que el Señor no nos dé lo que merecemos. Eso es misericordia, ¿ok? Pero gracia es que Él nos da lo que no merecemos. Él nos da lo que no merecemos. Nuestro Señor nos dio la salvación y no la merecíamos. Ninguno en la tierra, porque la Biblia dice que no hay justo que se merezca. Justo ahí la palabra habla de justicia propia, de que yo sea tan bueno, que me merezco algo de Dios. Ya en este caso la salvación. Entonces, ¿usted ha ido alguna vez a un funeral? Y están ahí y dicen, no, si esta persona era tan buena, que se ganó el cielo. Déjame decirte algo, nadie se puede ganar el cielo, por muy bueno que sea. ¿Ok? Nadie que en la tierra tiene el estándar o da el estándar que Dios pide. Aunque pasaras encerrado toda tu vida, no darías el estándar, porque ahí donde estás encerrado también está tu mente. Y una mente no renovada, una mente sin el Espíritu de Dios, entonces va a pecar igual. Entonces, ¿qué necesitamos? La única forma de ser salvo es a través del Hijo, del sacrificio del unigénito de Dios, para que viniese a ser el primero de muchos, o sea, el primogénito. Y nosotros recibimos esas vestiduras limpias de lo que hablábamos ayer, esa forma que la Biblia dice que no es por lo que tú pudiste hacer, sino que es por lo que Él hizo por ti, gracia. No me está dando, me está dando algo que yo no merecía, gracia. Me dio algo que yo no merecía, no había forma en que yo lo alcanzara. No hay forma en que yo alcance el estándar de Dios. Nunca lo voy a alcanzar completamente como ser humano. Yo necesito un Salvador. Los 10 mandamientos y todas las leyes, las 600 y tantas leyes que son para mostrarnos que necesitamos un Salvador, que el hombre solo no lo puede lograr. Y lo que hace es decirnos, ok, ahora que sabes que necesitas un Salvador, pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en lo que Él ha hecho. Pon tu confianza en lo que tú no vas a poder alcanzar. Pon tu confianza en Él. Eso es lo que está diciendo. Nuestra salvación es porque nuestro Salvador es perfecto, no porque nosotros somos perfectos. No es porque nosotros lo podemos lograr. Yo no soy perfecta. Quisiera, ¿cierto? Y mi familia quisiera más todavía que yo fuera perfecta, pero no lo soy. No lo soy, necesito un Salvador. Y cada vez que hay cosas que me cuestan, que hay cosas que son difíciles para mí, entonces yo recuerdo, no estoy sola, el Espíritu de Dios habita en mí. He puesto mi fe en el Señor y vuelvo a recordar lo que Él hizo. ¿Y qué hago? Me pongo de acuerdo con lo que Él dice de mí. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Te has encontrado en las Escrituras? ¿Qué dice Dios de ti? Sí, te llama justo. Pero ¿qué otra cosa dice? Te llama bendecido, te llama sano, te llama próspero. ¿Qué más dice de ti? Dice que tienes una mente sana, dice que sabes tomar decisiones,
dice que eres sabio. ¿Qué otras cosas dice de ti la Escritura? ¿Te has encontrado? ¿Puedes ir a esos versos donde dice aquello? Sí, los podemos encontrar. Y acá lo que hace esta Escritura en Zacarías es recordarnos que es la gracia de Dios la que nos da acceso a todo eso. Un espíritu de gracia. Aquí está hablando de lo que iba a venir, porque el Salvador no iba a ser solamente para el pueblo de Israel, no iba a ser solamente para algunos, sino que iba a estar disponible para todo aquel que cree. Sea judío, dice la Escritura, o sea griego, o sea, si era de ese linaje o de cualquier otro linaje. Para todo aquel que cree, la salvación está disponible para todos. El requisito es que creas en el Hijo. Nada más. Nada más. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra manera. Hay un dicho que es muy conocido que dice, todos los caminos llegan a Roma. Sí, es verdad, porque ellos en ese tiempo, cuando el imperio romano, ¿cierto?, se estableció aquí en la tierra, ellos hicieron caminos. Y la característica de esos caminos, que todos esos caminos llegaban a Roma. Y está bien si tú quieres ir a Roma, pero si tú quieres ir al cielo, hay un solo camino. Es Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. La única forma es que lo hagamos a través del Hijo. No hay otra forma. Y gracias a Dios que es por gracia, porque de otra manera no lo hubiésemos podido hacer. No. No hay forma en que el hombre dé el ancho para cumplir el estándar de Dios. Pero el Hijo lo hizo por nosotros. Por eso que somos tan agradecidos los creyentes. ¿Por qué? Porque lo hizo por mí. Ahora, ¿qué hago yo? Comienzo a entender, renovar mi mente poco a poco y entender qué es lo que hizo por mí, cómo me ve Dios, cuál es mi nueva naturaleza. Es como si tú te vas de misiones a otro país o vas a establecerte en otro país. ¿Qué haces? El pastor Juan Carlos lo que hace cuando viaja es que, por ejemplo, ve los mapas de la zona donde que está alrededor de donde él se va a quedar para conocer las calles y todo eso, y se acuerda de todo. Déjenme decirle, se acuerda de todo. Entonces, dice, sí, por esta calle, porque a él le gusta caminar. Entonces él sabe lo que está cerca, lo que no, y a mí me sorprende cuando he viajado con él porque me dice, no, mira, para allá, esto, para allá, y yo estoy perdida, así, no sé dónde estoy, yo lo sigo a él nomás, pero él estudia acerca de eso. También tú puedes estudiar, y muchas veces lo hacemos así con las personas que van de misiones, les decimos, aprendan cultura. ¿Dónde van? Porque tú no vas a otro lugar a imponer tu cultura. No, tú vas a otra nación y tú te haces parte de esa cultura, ¿cierto? Tú entiendes cómo ellos funcionan. Entonces, tú eres parte de eso. Así que nosotros te vamos aprendiendo de ellos y cuando ya nos establecemos en ese lugar, es mucho más fácil. Entonces, esto es lo mismo. Tú antes estabas alejado de Dios con la salvación. Al poner tu fe en el Hijo, entonces has sido hecho cercano a Dios. Tu ciudadanía cambió. Ahora eres un hijo de Dios y tú estás aprendiendo de qué se trata el reino donde vives ahora. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el país donde tú estás, en el lugar donde tú estás, hay ciertas cosas, hay ciertas leyes, y funciona de ciertas maneras. En el reino de Dios también tiene su forma de funcionar, también tiene sus leyes. Entonces, por ejemplo, la fe. Así está establecido que el hombre vive, el justo vive por fe. Entonces ya no es por mi esfuerzo, ya no es por tu esfuerzo, ya no es porque naciste en un lugar o porque tu apellido es tal, no, es por fe. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, entonces Él lo iguala para todos, todo aquel que cree.
Entonces tú vives por fe. Entonces, si vivo por fe, entonces me tengo que enterar a qué cosas puedo acceder por fe, ¿cierto? ¿A qué cosas puedo acceder por fe? Y tú dices, ok, el carnet de identidad en Chile te da acceso, tú puedes viajar a ciertos países y a otros no. Para otros tú necesitas pasaporte, necesitas una visa, además del pasaporte. Entonces, tú tienes que, antes de viajar, averiguar, ¿me sirve solamente el carnet que tengo? ¿Mi identificación? Creo que en Perú también se dice DNI. ¿Me sirve eso o necesito algo más? ¿Cómo funciona en ese país? ¿Cómo puedo entrar a eso? Eso es lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Lo has aprendido? Comienza a practicarlo. La fe se desata con tus palabras. Así funciona. Entonces, sigamos estudiando del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de fe, Espíritu Santo, ahí mezcladito. Dice en Romanos 1:4, habla del Espíritu de Santidad, que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Está hablando aquí de Jesucristo. Pero, ¿por quién fue declarado Hijo de Dios con poder? Por el Espíritu de Santidad. ¿Qué significa santidad? Santidad significa apartado. Apartado. Por ejemplo, este es mi jarrito que está apartado para mi té. A mí no me gusta el café, ¿ya? Y si alguien toma café aquí, va a tener un serio problema conmigo, porque yo hago así y siento el aroma del café que no me gusta, ¿ya? Entonces a mí me gusta tomar té, agüita de hierba, agüita de perra, lo que sea, ¿ya? Cascarita de limón, cascarita de naranja, lo que sea, pero menos café. Entonces mi jarrito está apartado para mí, para mi té. Está apartado para el té. Entonces fue santificado para el té. Yo lo aparté, ¿cierto? Aquí está, este es mi jarro, nadie toma café en mi jarrito. Apartado, santificado. Nosotros fuimos apartados para Dios, santificados para el Señor. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu que lo apartó o que lo levantó o que lo declaró y dijo, este es el Hijo de Dios. Ahora, otra cosa es que nosotros caminemos en santidad, que nos consagremos a aquello que somos. Por ejemplo, este jarrito me lo regalaron a mí, ¿ya? Porque tenía otro que era viejito y lo vieron que estaba muy viejito y me regalaron este, gracias. Pero yo pude haberlo tenido guardado y nunca haberlo usado. Y yo pude haber dicho, ok, este jarrito va a ser para el té, pero nunca lo uso. Entonces ha sido apartado, santificado, pero no efectivo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo uso. Si yo comienzo a tomar té en él y comienzo a servirme el té en él, entonces está siendo una santidad practicada, ¿cierto? Está siendo usado para lo que fue apartado. Entonces, cuando tú entiendes quién eres en Cristo, comienzas a entender lo que Dios dice de ti y caminas en ello, entonces tú caminas en la santidad o estás caminando de acuerdo a lo que tú eres. ¿Ok? Tú te consagras a esa santidad, o sea, tú decides ser usado de acuerdo a lo que tú fuiste hecho. Tú fuiste apartado para el Señor, tú caminas de acuerdo a eso. Ahora, camina, ¿qué significa? Vivo de acuerdo a eso. Vivo de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y voy aprendiendo cada vez más, entonces me doy cuenta, esto no lo sabía. Mira, yo pensé que yo lo estaba haciendo bien de esta manera. Y puede estar sinceramente equivocado, pero equivocado. Pero te das cuenta, lees las Escrituras y la Escritura te muestra y te dice, no, esto está mal. Entonces, ¿qué haces tú? Tú, entonces, dices, ok, ahora lo entendí. Ahora sé. Pero ¿por qué pasó eso?
porque tú entiendes que eres un hijo. Ahora lo que te estás enterando es que qué es lo que corresponde o qué es lo que es beneficios o las responsabilidades de ser hijo. Cuando un bebé nace, no tiene ninguna responsabilidad. Lo único que hace es que come, duerme, hace popó, ¿cierto? ¿Y quién se preocupa de eso? La mamá, el papá, de suplir lo que necesita ese bebé. Pero cuando el bebé crece, se entera que está en una familia. Y luego, si crece más, tú le empiezas a enseñar que tiene ciertas responsabilidades, pero a la vez también le enseñas que tiene beneficios por ser hijo de esa familia. Crece un poquito más y ya luego ya sabe perfectamente cuáles son sus beneficios. Lo que pasa es que a veces después se le olvida en la adolescencia cuáles son sus responsabilidades. Pero se entera. Él había nacido ya en eso, pero todavía no lo sabía, porque era un bebé. Nosotros ya no somos bebés en el Señor cuando ya llevamos un tiempo con Él. Y ya nos empezamos a enterar de los beneficios y también de nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades no son para quedar bien con Dios, para estar bien con Dios, no son para llevar mérito delante de Dios, no, es porque somos parte de la familia. El otro día escuché a una predicadora que dijo algo muy bueno. Dijo que ellos con su mamá, la mamá los llevaba a la iglesia con todos sus hermanos. No recuerdo cuántos hermanos eran. Y la mamá los llevaba a la iglesia. Y la mamá les enseñó que si ellos participaban en un lugar, en una iglesia, entonces no podían solamente ir, sentarse y recibir, que ellos también tenían que colaborar con algo porque pertenecían a esa familia. Entonces, cuando tú perteneces a una congregación, tú te haces parte de ella. ¿Por qué? Porque tú dices, es mi familia. Entonces, ¿en qué puedo ayudar yo? ¿Ayudo ordenando? ¿Ayudo recibiendo a las otras personas? ¿En qué ayudo? Te haces parte de eso, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Te vas haciendo parte porque entiendes que ya eres parte de una familia. Así es. Sigamos viendo otro nombre del Espíritu Santo. ¿Cómo lo llama la Escritura? Amén. Dice en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo voy a leer de nuevo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué está diciendo acá? Lo está llamando el Espíritu de vida. Ya ayer hablé un poquito de eso, pero el Espíritu de vida es el que me libró. O sea, el Espíritu de Dios me trasladó de tinieblas a luz. ¿Y qué dice la Escritura? De la luz admirable de Dios, o sea, una luz grande, preciosa. Así lo llama. ¿Cierto? Y aquí está diciendo, me ha librado de la ley del pecado de la muerte, o sea, está hablando de otro traslado, de la ley del pecado de la ley del pecado y de la muerte, y me ha trasladado, me ha librado ahora a la ley del Espíritu de vida. Me ha trasladado, me cambió. Ahora ya no estoy bajo esa otra ley, sino que ahora estoy bajo esta otra ley. ¿Por qué? Porque fui cambiado de reino. Entonces le llama el Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo el Espíritu de Dios vino a dar vida. Antes estábamos separados de Dios. ¿Qué significa separados? Muerte. Cuando una persona se muere, físicamente se separó. ¿Qué se separó? Su espíritu y su alma se separaron de su cuerpo. Eso sucedió. Entonces se murió, ¿cierto? Y como decía la Chilindrina, se murió, ¿ya? Se murió, se separó. ¿Qué está diciendo aquí? Que nosotros antes estábamos totalmente separados de Dios. Y el Espíritu de Dios, cuando fuimos trasladados y vino a morar en nuestro espíritu, nos dio vida.
Por eso algunas personas dicen, pero ¿cómo si yo estaba vivo antes, pero vine a Jesús y me dicen que ahora estoy vivo? Claro, porque en tu espíritu tú estabas separado de Dios, estabas muerto. Y vino el Espíritu de Dios a morar en ti. Y ahora te trajo vida. Vivificó el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida en Cristo. Él lleva vida a tu ser. Y no solamente queda en el Espíritu, sino que esa vida traspasa tu alma, toda tu mente, tus emociones, tus recuerdos. Si tú lo dejas, Él va a empapar todo de eso. Va a sanar tu corazón, va a sanar tus heridas y luego tú lo dejas y va a sanar tu cuerpo, porque vivifica todo tu ser. Va a sanar tu cuerpo también, porque ahora estás en Cristo. Amén. El espíritu de vida es el que vive en ti. Veamos otro nombre. Estamos avanzando con hartos nombres el día de hoy. Dice el espíritu del Padre. Mateo 10:20. Mateo 10:20 dice así: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué está diciendo? Aquí hubo una declaración de por medio y estaban reconociendo algo que el Espíritu Santo había inspirado para hablar. Y aquí lo que está diciendo la Escritura es que no son ustedes los que están hablando. Lo que está saliendo es el Espíritu de vuestro Padre que habla. O sea, cuando tú estás hablando de parte de Dios, tú también estás dejando que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, lo puedan ver a través de lo que tú estás hablando. Entonces, hay personas que pueden decir, esta persona está hablando algo distinto, diferente. Eso que está hablando no proviene solamente de él. Hay gente que lo dice así, está iluminado, ¿cierto? En el mundo a veces dicen este tipo de cosas. La gente en el medio secular dice este tipo de cosas porque no lo saben expresar de otra manera, ¿cierto? Es como que tiene una vibra diferente. Esta persona es como que tuviera paz o algo así y me habla y como que traspasa mi corazón. Y así hablaban también de Jesús. Tiene algo distinto él. Era el Espíritu de Dios y estaba hablando las palabras del Padre. Por eso le dice, el Espíritu del Padre. Están hablando de acuerdo al Padre, a su Padre. ¿Se acuerdan también qué decía la Escritura? La Escritura dice que ustedes son hijos del diablo, dijo Jesús, y hablan de acuerdo a su Padre. Entonces, ¿quién es tu Padre? Lo podemos ver de acuerdo a lo que hablas. ¿Cierto? Y bueno, y en lo natural también lo podemos ver. Podemos ver que hay ciertas familias que tienen ciertas formas de hablar, o ocupan ciertas palabras o muletillas, y tú escuchas a los hijos y hablan exactamente igual. Y tú dices, habla como sus papás. ¿Cierto? Es lo mismo, exactamente lo mismo, porque tú entonces hablas de acuerdo a tu naturaleza. ¿Quién es tu papá? Entonces tú dejas que esto pueda salir en forma de palabras, ¿ya? Entonces, sigamos adelante. La Escritura también habla de que el Espíritu Santo es el Espíritu noble. Salmo 51:12. 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué está hablando aquí el Salmo? Está diciendo que le está pidiendo al Espíritu, a Dios, que le devuelva el gozo de su salvación. Aquí estamos hablando en Salmos, no gente nacida de nuevo, ¿ok? Y dice que el Espíritu noble me sustente. O sea, el Espíritu de Dios noble me sustente. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esta oración hoy, siendo hijos de Dios? Eso es el ejercicio que siempre debemos hacer. Leemos una escritura y entonces la catalogamos. Antiguo pacto,
nuevo pacto. ¿A quién le estaba hablando? A gente no nacida de nuevo. Entonces, ¿cómo esto funciona para mí que soy nacido de nuevo? Entonces, esta oración la podríamos hacer así. Gracias, Señor, porque yo no me olvido del gozo de mi salvación. Siempre le recuerdo a mi alma el gozo de la salvación y te doy gracias porque tu espíritu me sustenta. Gracias, Señor, porque tu espíritu dice tu palabra que nunca me dejarás y nunca te apartarás de mí. Y, Señor, tu palabra está allí presente para mí para que yo la recuerde. Y te doy gracias porque no me olvido de las cosas que tú ya me has dado. ¿Se da cuenta la diferencia que podemos hacer? Y eso es válido. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos leyendo algo que fue escrito para cierto tipo de personas y nosotros estamos ahora en Cristo y estamos en otra fase, vamos a decir así, y no podemos compararnos con ellos en el sentido de vivir de la misma forma que vivieron ellos. Por eso los salmos y hay otro tipo de escrituras que nosotros tenemos que tener cuidado, cómo las leemos. Tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque si no, vamos a pensar que, por ejemplo, el Espíritu de Dios se puede ir de nosotros. Como lo dice David en uno de sus salmos, dice que no se aparte de mí tu espíritu. En nosotros, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que fuimos sellados, ¿se acuerdan ayer lo que hablábamos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, nosotros, ¿el Espíritu de Dios se puede apartar de nosotros? No, lo que la Biblia dice de nosotros es que nosotros podemos, el Espíritu Santo se puede contristar dentro de nosotros. ¿Y qué significa eso, Pastora Claudia? Significa que cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios o no estás escuchando la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios a través del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo dentro se entristece, pero no se va. Se entristece, se aprieta. Esa es la descripción de contristar, se aprieta de dolor. Pero no se va, porque fuiste sellado, porque está ahí, no se va. Entonces no estamos orando que vamos a entrar a la presencia de Dios y vamos a salir de la presencia de Dios y vamos a ser salvos y después pequé y no soy salvo porque el Espíritu Santo se fue de mí y tengo que orar para que el Espíritu Santo venga de nuevo. No, el Espíritu Santo está ahí y es una tremenda obra. ¿Recuerdan lo que dijimos ayer? Que el Espíritu Santo tiene dos obras y la primera es el nuevo nacimiento, la salvación. Viene a morar en ti y quedaste sellado. Entonces, puede que no estés haciendo la voluntad de Dios, pero eso no significa que el Espíritu Santo se fue. No, para nosotros en el Nuevo Testamento dice contristado. En el tiempo de David, sí, el Espíritu Santo se iba porque venía sobre ellos. Entonces venía como un manto. Por eso que si tú lees el Antiguo Testamento, tú vas a ver que, por ejemplo, el manto que usaba un profeta o un sacerdote, las vestiduras o un rey, sí, tenía un significado. Porque ese manto representaba que Dios lo había ungido. Ungir es cuando tú te echas crema de manos en las manos, te haces así con la cremita, entonces tú te estás ungiendo las manos, es por fuera. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos por fuera, los ungía para algo. Pero si ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo se levantaba de ellos. Eso pasó con Saúl. El Espíritu Santo se fue. Entonces David, que conoció a Saúl de cerquita y supo lo que a Saúl le pasó, en algún momento en el Salmo dice que tu espíritu no se aparte de mí. Pero el Espíritu Santo no se va a apartar de nosotros. Nunca. Ya fuiste salvo. No se va a apartar de ti. Está sellado. No hay forma. Entonces no es que se abre el colado, se cierra el colado, se abre el colado, se cierra. No, ¿cierto? Está sellado. Si lo abres, era solamente para dárselo a tu hijo, no para dejarlo guardado por ahí, porque si no se iba a contaminar. Entonces, nuestro espíritu fue sellado y ya no se abre. Está sellado.
Ya le pertenecemos a Él. Esa es nuestra garantía, que a veces no nos vemos tan salvos, no actuamos tan salvos, no lo estamos haciendo tan bien, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros, contristado a veces, entristecido, apretado, pero no lejos. Por eso la Biblia dice, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti está, cerca de ti, no está lejos. Nuestro Dios no está lejos de ti, está cerca, cerca, en tu boca y en tu corazón, cerca, cerca. Tú eres inspirado por el Señor para hablar, sí, Señor, tú estás conmigo, sí, Señor, tú no me abandonas. Gracias. Qué glorioso es saber que no tenemos que estar orando, porque David tenía esa inquietud genuina, porque él lo vio en otros. Pero qué bueno es que nosotros podemos saber que Él no nos abandona, que Él no nos deja, que Él está siempre con nosotros, que sabemos, que sabemos, que sabemos que Él está en nosotros. Y que a veces, usted sabe que una definición de pecado es no dar en el blanco. A veces no damos en el blanco en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. A veces no lo hacemos tan bien, pero eso no significa que el Señor nos rechace. Eso no significa, ¿por qué? Porque fuimos salvos no por nuestros méritos. No fuimos salvos porque éramos tan buenos y no seguimos siendo salvos porque somos tan buenos. Es por lo que el Hijo hizo. Él abrió un camino para nosotros. Él nos puso en esa posición a través de su sacrificio, y todo aquel que cree en Él tiene el tag para pasar por esa carretera. Tiene el dispositivo que lo autoriza para pasar por esa carretera. Entonces llegamos al Padre a través del Hijo. El tag está en nuestro corazón. El dispositivo está dentro. Entonces tenemos al Hijo. Entonces ya podemos acceder. Ya podemos acceder al Padre. Y el Padre no se aparta de nosotros nunca. No sé si esto es importante para alguien allí, el hecho de saber que nuestro Padre no nos va a dejar, que nuestro Padre no nos va a cerrar la puerta, que nuestro Padre no nos va a decir, no eres lo suficientemente bueno. No. Qué bueno, qué descanso. Ahora, ¿eso significa que, entonces pequemos nomás? No. ¿Cómo vamos a desperdiciar tan grande salvación? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a menospreciar lo que el Señor hizo por nosotros? No. Es tanto lo que, el entender lo que el Señor hizo por nosotros, que nosotros entonces lo único que queremos, y empieza a nacer de adentro hacia afuera, el querer hacer su voluntad y hacer las cosas bien. Ahora, ¿eso lo hacemos para ganar mérito? No. Lo hacemos para, entonces, cuando estemos en la boda del Cordero, tener un asiento más cerca de la cabecera de la mesa. No. No lo hacemos por mérito ni nada de eso. Lo hacemos porque entendemos con cuánto amor se nos amó. Y de la misma forma, nosotros amamos. Y eso, el amor, recuerden, el amor es una acción. No es solamente una emoción o un sentimiento. El amor es una acción. Entonces, ¿cómo demuestras tu amor? Que fue derramado en tu corazón de parte de Dios. ¿Y cómo lo haces? Damos a conocer del Señor. ¿A través de qué? De nuestra vida. Que la luz del Evangelio brille en nosotros. Que la luz del Evangelio brille en nosotros. Y cuando la gente se acerca a mirar más, se da cuenta que está brillando Jesús en nuestras vidas. Nuestro Dios, nuestro Señor. Y así atraemos a la gente hacia el Señor. Es tan importante la predicación del Evangelio
pero también es tan importante nuestro testimonio. La gente, hoy en día, gente sabe que no hay nadie perfecto, pero muéstrale entonces la gracia de Dios a todos, porque Él no nos dio lo que merecíamos. Él no nos dio lo que merecíamos. Él nos dio lo que no podíamos alcanzar. Su gracia. Él nos dio lo que no podíamos alcanzar. ¿Tuvo misericordia? Claro que tuvo misericordia, pero hubo gracia, porque nos dio lo que nunca hubiésemos podido alcanzar. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es un Dios de amor. Y a veces nos cuesta porque no somos nosotros ni tan amorosos, ni tan buenos, ni nada de eso. Y nos cuesta entonces entender que alguien ame así. A veces también porque nunca hemos sido amados así. Entonces nos cuesta un poquito entenderlo. Pero gracias a Dios por las Escrituras que nos ayudan a entender cada vez más el corazón de Dios para nosotros, sus hijos. ¿Y sabes qué? Y no solamente para nosotros, sus hijos, sino que para toda la humanidad. Por eso es tan importante alcanzar a otros y enseñarles y contarles la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. Sabemos que nunca lo vas a poder alcanzar, pero Dios hizo un camino para ti a través del Hijo.